Empezaremos a tratar el tema de las implicaciones. Es lo que más me interesa seguramente de esta mesa y es una cosa de la que se habla poco. ¿Qué implicaciones tiene comisariar arte en el espacio público? ¿Qué implicaciones tiene hacer este tipo de cosas en el espacio público? Y cómo nosotros hemos de medir nuestra responsabilidad. Ayer, por ejemplo, todo el jurado se reunió con una comisión de vecinos para que nos explicase la historia del barrio y las luchas vecinales. Eso es lo que nos llenó a nosotros, fue un sentimiento de responsabilidad. Cuando vimos toda la lucha, todo lo que ha pasado, todas las cosas que han sucedido y cómo se dio forma a ese barrio, a esa comunidad, lo que nos inunda es un sentimiento de responsabilidad. Y vamos a hablar un poco alrededor de este tema, ¿de acuerdo? La primera pregunta para todos. ¿Sí? Venga, la primera pregunta para Jaime. ¿Qué hemos de tener en cuenta a la hora de comisariar grandes intervenciones murales en la ciudad? ¿Qué es lo que nosotros, como comisarios, tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar este tipo de murales como el que va a realizar Steve en este proyecto? Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco muchísimo su hospitalidad. Muchas gracias a Contorno Urbano, a Caligraphics y a los vecinos por tenernos a todos aquí. Es un honor para mí estar con todos ustedes. Una de las historias que me llevo conmigo a Nueva York fue la visita que tuvimos ayer con 4 individuos, 4 vecinos de San Feliu, y pasamos un buen rato con ellos y nos contaron su historia personal, lo que vivieron aquí en el pueblo, las batallas que tuvieron que ganar para sacar a la familia, a los hijos, a la sociedad adelante. Y la pregunta que haces es muy importante porque como curador, como una persona que tiene la responsabilidad de traer arte a una ciudad específica, yo pienso que lo más importante es conocer a la población, conocer a los vecinos, hablar con ellos y saber sus historias personales, sus memorias. A veces se dice que la historia está escrita por aquellos que la ganaron, pero también la historia está escrita en frases, en palabras, en bocetos. Y cuando uno se dedica a escuchar esas historias personales es cuando uno se da cuenta de qué es lo que va a tener más impacto como arte en una específica momento y en un espacio específico. Entonces para mí es muy importante tener la responsabilidad de conocer a la gente y saber qué es lo que va a ser más impactante. Hablamos en muchas ocasiones en las ciudades que yo visito en todo el mundo de una cultura imperialista. En muchas ocasiones hay organizaciones que invitan a artistas a pintar, pero sin tener en cuenta a la sociedad, sin tener en cuenta la historia local, y la gente viene, pinta, los artistas vienen, pintan y se van sin tener un conocimiento específico y personal de lo que es la sociedad, de lo que es el pueblo. Entonces para mí eso es muy importante. Como curador, debo primeramente conocer a dónde voy, qué impacto va a tener específicamente esa obra de arte y qué dice, qué le dice a la gente, qué mensaje le va a dar a la gente. ¿Uno más de vosotros? ¿Tenemos Mónica? ¿Verónica? ¿Sí? El micro, sí, tenemos 2 hoy. Gracias por venir, ¿me escuchan? Gracias por tenernos, igual como dijo Jaime, es un honor, en verdad, el haber podido tener esta responsabilidad. No puedo creer que nosotros
seamos los responsables de darles el mural a ustedes. Pues lo mismo que dijo Jaime, tener el tiempo de darle al artista para conocer a la comunidad y las historias es muy, muy importante, porque pues el público es bastante, ¿verdad? En capturar todas las historias va a ser muy difícil, y eso solamente se da con tiempo y con entusiasmo, que yo estoy súper segura que el artista que hemos elegido no solamente va a crear un mural muy importante para ustedes y muy bonito para ustedes, pero va a tener interacciones con ustedes que les van a quedar y van a crear nuevas historias. Pues diría yo que tiempo es muy importante, y entender el contexto de lo que es el espacio, la pared, la plaza, la arquitectura, y cómo todo eso con el artista en sí y la sensibilidad que el artista va a tener en tener estas conversaciones con ustedes es un mix, ¿no? Que todo tiene que encajar, y es muy difícil tratar de crear esta fórmula, o cómo elegimos el artista que va a ser el adecuado para este proyecto particular, porque en verdad todos los artistas que se presentaron son muy buenos, pero de repente para este proyecto específico la pieza de este rompecabezas fue ese. Y pues tuvimos que considerar cómo él trabaja con el espacio, con las paredes, con la arquitectura, y cómo él va a trabajar con ustedes, y cómo él va a tomar este tiempo para crear, para poder capturar la historia y poder crear ese homenaje que ustedes le van a decir a él. Vamos a hablar todos del Bueno, no, si queréis añadir algo, o si no vamos pasando, no. Bueno, si crees que... No, pues pasa ya así, ¿no? Sí, vamos pasando. Vamos a pasando a otra pregunta. Venga, va, pasa palabra. No tienes Pasa muchos, palabra. no tienes Bueno, muchos, no sé si Fernando quiere decir. no tenéis muchos comodines, Parece. Lo aviso. Vale, siguiente pregunta. Bueno, yo voy a añadir algo en esta parte. A la hora de comisariar grandes intervenciones murales en la ciudad, es muy importante tener en cuenta lo que decía Jaime y Mónica, todo el proceso. Sobre todo tener en cuenta y saber seleccionar a un artista que sea capaz de, metodológicamente, desarrollar el proceso bien desarrollado, y que sea profundo, que sea sentido, que no pase por encima, que se ensucie y que toque a veces algunas cosas feas, por qué no decirlo, algunas cosas que están dentro, y algunas cosas que no pase por encima. Eso es lo que yo con lo que me quedaría, que sea alguien que toque las cuerdas que tengan que tocar. Eso es para mí es muy importante, y fue para mí capital a la hora de seleccionar al artista que hemos seleccionado en ese sentido. Va un poco relacionado con la siguiente pregunta, que es ¿qué ha de tener, ahora desde el otro punto de vista, qué creéis que ha de tener en cuenta el artista a la hora de plantear una obra en la ciudad, con la responsabilidad que conlleva intervenir en espacio público? A veces no somos conscientes, ni los artistas ni los curadores, la responsabilidad que tenemos a la hora de intervenir en espacio público. Entonces, de caras hacia los artistas, ¿qué es lo que creéis que tienen que tener en cuenta? A nivel de buenas prácticas hablo, porque pueden no tener en cuenta nada, evidentemente, pero a nivel de buenas prácticas, ¿qué creéis que han de tener en cuenta ellos? Sería como la segunda pregunta. Venga. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Verónica, muchísimas gracias a Contorno Urbano y Caligraphics y a los vecinos y vecinas de San Feliu, que la verdad es que es un proceso, a mí siempre me excita mucho estos comienzos, y yo creo que, pues como dijo Mónica, que va a ser una experiencia que no acaba aquí para nada, porque el artista seleccionado de hecho tiene ya pensado pues es un proceso, y precisamente a raíz de la pregunta que hace Esteban es un poco lo que yo recalcaría en los proyectos que realizamos nosotros en Vitoria. Es importantísimo ese nivel de implicación del artista con los vecinos y las vecinas de la ubicación donde va a intervenir, ¿no? En ese caso también, como pintura es una expresión, la pintura es una expresión, y cuando pintamos solos en nuestro estudio expresamos una cosa nuestra, ¿no? Pero cuando pintas en la calle también tienes que escuchar, ¿no? Yo creo que esa escucha activa es una de las cosas, yo creo que los artistas, bueno, no todos, es verdad que hay también intervenciones que pueden ser más individuales, ¿no? Pero esas buenas prácticas de incorporar
la historia, ¿no? Porque al final, si no la cuentas tú, la van a contar por ti, ¿no? Entonces es muy importante dar la oportunidad a la gente de la comunidad tener una expresión ahí, porque también al fin y al cabo ellos son los que lo van a ver. Ellos, en el momento de que esté hecho, sus hijos en unos cuantos años, sus nietos en otros cuantos, entonces es muy importante que exprese algo, una emoción, una historia que se traslade por generaciones, por diferentes personas, por posibles cambios en el barrio que pueda haber, etc. Hola, buenas tardes. Bueno, no quiero pasar la ocasión para agradecer el formar parte de este jurado y además decir que para mí sería un orgullo tener una iniciativa como esta en mi barrio, ¿no? Yo soy de... ¿Se oye bien? Yo soy de Entrevías, Vallecas y conecto muy bien con estos episodios que también han formado parte de la historia de otras ciudades, ¿no? De Europa y de América. Bueno, hablando de eso, ¿no? De cómo un agente lo concretamos en la figura del artista urbano, ¿qué características tendría que tener, ¿no? ¿Qué elementos? Evidentemente es lo mismo que ha dicho Verónica, aunque yo voy a destacar dos elementos, que es sensibilidad y consciencia. Son dos características que si no están de antemano en la persona que se embarca en esta aventura, el propio contacto con el espacio público te obliga. Y sobre todo es una cuestión que lo que incide es en saber que tú como individuo tienes una capacidad de influencia y de definición del espacio, no solamente físico, sino humano, poblacional. Y es algo que hay que reivindicar para también, como espectador, darse cuenta que no es un mo impersonal que aparece ahí, sino que es una expresión humana que está comunicando y que está invitando a una interacción, a un diálogo, que está incluso sensibilizando hacia el desarrollo de un espíritu crítico. ¿Sí? Aparte de las características que ha mencionado mi compañero, quiero también incluir que el artista, aparte de tener la sensibilidad y la conciencia, tiene que tener respeto al público de una manera que no haga su arte de una manera condescendiente, que trate al público también de una manera inteligente y que sepa que el público va a estar observando de una manera muy personal. El arte es muy subjetivo. Para unas personas un cuadro les va a parecer magnífico y para otras personas el mismo cuadro les va a parecer horroroso. Pero eso no implica que el artista va a condescender con la gente. El artista tiene que ser honesto. Y muchas veces el arte es autobiográfico, pero eso también implica que tienes que conocer la historia de la gente a la que les vas a mostrar tu arte, si es curado, si es una curaduría, si es comisionado. Entonces, hay muchos elementos que se tienen que tomar en cuenta. Pero para mí es muy importante que el artista aborde al público de una manera honesta y sin condescendencia. Vamos a ir pasando mejor esto, quizás. ¿Sí? ¿Quieres añadir algo? No. Pues me lo pasas otra vez. Sí. Vamos a hablar del otro de los agentes aquí. Hemos hablado desde el punto de vista del comisario, que en este caso no somos un jurado más que comisarios, aunque actuamos habitualmente de comisarios nosotros, o expertos, en el caso de Fernando. Hemos hablado desde el punto de vista del artista, qué debería tener en cuenta el artista. El otro eje en un proyecto, sobre todo como este, es la gente, la participación. Mi siguiente pregunta va un poco en qué tipo o qué grado de participación tiene que tener la ciudadanía en este tipo de procesos, en este tipo de elecciones. ¿Dónde y cuándo deben participar? Y si incluso podemos profundizar un poco en cómo, que dependerá de cada proyecto, evidentemente, pero grados de participación, ciudadanía, qué es lo que pueden aportar y qué es lo que nos han aportado también ellos, ahora mismo, porque ya han participado en este proceso.
del que formamos parte hoy. Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo, es para mí. Esta es para ti. Esta es para ti, sí. Pues yo creo, bueno, primero, o sea, felicitar el proyecto, bueno, este concurso, esta convocatoria, este plan para hacer un mural, porque incidir en el espacio público siempre es un riesgo, pero es una grandísima oportunidad. Y si encima, dentro de la metodología que se utiliza para pues, comisariar o para elegir o para hacer el mural, se implica a los vecinos y las vecinas de la propia ubicación, pues eso es una oportunidad muy grande. O sea, es que a mí me apasiona esto y lo digo muchas veces porque a mí me toca en Vitoria. En Vitoria hacemos un proyecto donde no solamente la gente participa, digamos, aportando información o contando sus historias, sino que realmente se sube a los andamios y los pinta también. Que eso es gente que no pinta, que nunca lo ha pintado, pero poner un poco esas herramientas en las manos de la gente. Y yo cuando voy a reclutar a la gente, que me estáis mirando todos como, ¿en serio? Pues así es como me miran a mí. Yo siempre les digo que esto es una oportunidad una vez en la vida, es incidir en el espacio público. Normalmente, bueno, en este país y en muchos países el espacio público es un lugar donde inciden la administración, o sea, las esculturas, todo el arte público que se ve, pues normalmente la gente de a pie pues no tiene voz en ese sentido, ¿no? Y en el arte en mayúsculas de los museos pues tampoco tenemos mucha voz, ni siquiera los artistas tenemos voz en ese, ¿no? O sea, hay ciertos círculos que están muy restringidos, ¿no? Entonces el espacio público, incidir en ello por parte de la ciudadanía es una gran oportunidad. Admiro mucho porque, como dijo Jaime, pues estuvimos ayer con los vecinos que nos contaron pues desde muchas perspectivas, además, o sea, no solamente muy informativo, sino muy emotivo y completo, que yo creo que esa labor, que aunque cueste tiempo, merece la pena, y os animo que cuando venga el artista, que quiere, además, que quiere tener ese contacto, pues se lo proporcionéis y le deis todo lo que tengáis, porque es una grandísima oportunidad, ¿no? Sí. Voy a tener que decir lo mismo, que ha sido muy impresionante para mí ver la participación pues de las dos organizaciones, Caligrafix y Control Urbano, del ayuntamiento y de ahí de los vecinos. Yo en verdad me estoy yendo de San Feliu con una idea de que pues este lugar es súper luchador, súper radical, súper activista. Estas cosas no se ven, o sea, yo vengo de Atlanta, que es la casa de Martin Luther King, ¿no? Hay mucho activismo ahí también, pero en verdad eso es una cosa súper increíble. La influencia de la lucha que pasó acá, pues en verdad tiene que ser dicha y sacada para otros lugares. Y con eso, la participación de los vecinos, de la comunidad, es muy importante, especialmente para proyectos como estos. Ahora, la verdad es de que cuando uno crea algo en el espacio público es muy difícil de crear un consenso, ¿no? Pero poner a 4.000 personas a todas decidir en cuál es el artista que quieren es casi imposible. Hacer de que todo el mundo esté súper feliz con el mural, casi imposible. Pero el hacer que muchas personas participen y tengan influencia en lo que el artista va a hacer, sí es posible. Y eso viene a través de las intenciones de la organización que está poniendo esto junto, del artista y también del gobierno, ¿no? Del ayuntamiento, porque sin apoyo, sin poder facilitar conversaciones entre vecinos con los organizadores y con el artista, pues no se crea esa comunicación, no se va a poder llegar a tener algo que, aunque no, pues poder representar a todos es difícil, pero poder llegar a algo que va a hacer que todo el mundo lo va a entender y va a identificar a todo el mundo diferente, pero al final con la misma misión, sí se puede hacer. Pues para mí, en los últimos proyectos que yo he hecho, especialmente en este año, tuve 10 artistas trabajando con, quiero decir, tocamos como a 100 personas en diferentes conversaciones y trabajamos no solamente con instituciones o otras organizaciones o ONGs, pero también con personas individuales.
Y si nos decían, mira, hay otra persona de esta comunidad que tienes que conocer, nos dábamos el tiempo de ir y conversar y a ver qué información podíamos sacar. Y esas conversaciones fueron súper importantes, súper críticas, y si no fuera por el tiempo que nos dimos de 2 meses de solamente tener conversaciones, pues no llegábamos a la misión de lo que al final hicimos. Pues, sí. Yo, si quieres, un momentito. Es importante ser conscientes de que la ciudad como ente, ¿no? La urbe, es evidentemente una fuente de conflictos, pero esa idea no tiene que esclavizarnos en el pensamiento de que es algo negativo, siempre y cuando nos impliquemos en participar. Claro. La participación lo que hace es que evidentemente generas vínculos afectivos, y eso es la principal meta que hay que tener para construir un verdadero arraigo e identificación con una comunidad. Más o menos eso es lo que yo veo, que además es un ejemplo aquí patente, ¿no? Cómo diferentes identidades, diferentes pensamientos, quieras o no, hay algo que los vincula y es su territorio. Porque ese territorio no es algo físico, es también un bagaje, un acervo, un depósito de vivencias, de emociones, de un pasado, un presente y un futuro vivo, no acartonado, no plastificado. No sé si esto contribuye a algo. Sí, claro. Sí, ¿algo que añadir, Jaime? Es nada más la convivencia entre el pueblo y el artista humaniza, viene a humanizar el arte y a convivir. Entonces es cuando, si se trata de una obra de arte que tenga que resonar con una específica audiencia, la única manera en cómo, en mi opinión, va a ser efectiva, va a ser de la manera en que el artista y la comunidad se identifiquen mutuamente. De otra manera, no va a haber ese círculo que se cierre y que después el arte lo exprese. Y yo creo que esa convivencia viene a humanizar el arte al final. Último agente en esta mezcla de... Porque para intervenir en el espacio público necesitamos, lo estamos viendo, muchos agentes diferentes, en este caso el institucional. ¿Qué procesos, qué metodologías, qué facilidades tenemos que tener por parte de las instituciones, tanto los artistas como las organizaciones que nos dedicamos a ellos, que intervenimos en el espacio público? ¿Cuál es la flexibilidad? ¿Cuál es la línea? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? ¿Cuáles son vuestras experiencias a nivel de, o desde fuera o desde dentro, con las instituciones? ¿Cuál es vuestra relación? ¿Y cómo creéis que deben ayudar y deben contribuir a estos procesos? ¿Sí? Mónica, dices tú, va. Venga, va. Bueno, eso es otra pata del proceso, ¿no? Las instituciones, obviamente, en mi caso en particular, bueno, pues apoyan, ¿no? Hay que pagar. Alguien lo tiene que pagar. Y la verdad es que como proyecto cultural y como incluso, por ejemplo, en Vitoria llevamos más de 10 años y hemos pasado casi por todos los departamentos del ayuntamiento. Hemos estado en participación, hemos estado en educación, hemos estado en cultura y hemos estado en promoción económica. O sea, no saben dónde meternos. Es porque son proyectos transversales, ¿no? Que trabajan muchos aspectos de la sociedad y de la vida pública, ¿no? De la vida de una ciudad. Entonces es también importante, yo creo, cierta independencia con las instituciones, ¿no? Porque nosotros sí que tenemos la mayoría de financiación del ayuntamiento, pero buscamos también otras financiaciones porque nos parece lo mismo que diversificamos la participación a la hora de crear la obra, pues diversificar también los fondos, donde llegan los fondos, pues también
implica a más personas, pues empresas privadas, me da igual la tienda de la esquina que te da el agua gratis a los que están pintando, pues implicar a más personas, ¿no? Pero tener un poco de independencia, digamos, a la hora de comisariar, de elegir los temas, los artistas, incluso las ubicaciones, porque te pueden llevar, ¿no? Porque hay intereses de las instituciones, en el caso de Vitoria, pues que pasan por diferentes cosas, que pueden ser pues la temática, por ejemplo en Vitoria, yo qué sé, pues el año de la Green Capital, ¿no? Son green, entonces somos todos muy green y hay que hacer un mural green. Y dices, pues bueno, pues vale, porque lo dices tú y pones el dinero, pues... Pero bueno, tener cierta independencia para también tratar otros temas que nos interesan a nosotros, pues que en ese momento no son, ¿no? Pues eso es un poco y luego, no sé si hay gente de instituciones, pero valorar el trabajo de los artistas, pues todo lo que hemos hablado antes, el compromiso y la responsabilidad que los artistas hacen, y además que, como estáis viendo en los vídeos, el trabajo de un mural, viéndolo hacer parece fácil, pero no es para nada fácil, es muchísimo trabajo, es mucha experiencia, puede ser o formación en Bellas Artes o lo que sea, pues como se forma un médico o lo que sea, o sea, tienen esas habilidades o por experiencia, pero hay que valorarlo, ¿no? Y eso yo creo que nosotros hablamos también de eso porque se valora poco en ese sentido, ¿no? O sea, se paga más unas nuevas farolas del diseñador no sé quién, que no tienen tanta implicación para la sociedad, que un trabajo artístico que realmente bueno, pues implica pues muchísimo más incisión en la sociedad y resultados, ¿no? Yo lo que observo muchas veces es que hay como dos elementos que están ahí como obstruyendo, ¿no? Seriamente, que es el cortoplacismo y la cortedad de miras del potencial que tiene este medio. Y es algo que se viene lastrando, ¿no? Porque yo de niño recuerdo murales en los años 70, 80 en mi barrio que estaban continuamente, te topabas con ellos. Y cómo el supuesto desarrollo democrático lo que ha supuesto es su cercenamiento, su desaparición en el tejido, en el paisaje cotidiano. Cuando es una expresión brillante del espíritu comunitario y de la expresión hacia afuera. Me parece a mí algo que a veces no son conscientes las administraciones de que el mural forma parte de los ritos democráticos. Suena muy trascendente, ¿no? Pero es que es así. Las comunidades fijan sus ideologías a través de rituales periódicos, ¿no? Mira, llega esta fecha y ahora es cuando toca salir todos juntos, mayores y pequeños, a pintar el mural del barrio, ¿no? Porque hay una cosa muy ligable a lo que es la ejecución del mural, ¿no? Es la idea del festejo y la celebración, la vitalidad, la reivindicación de un espíritu vivencial, de una ética de la cooperación, del compartirse con el otro, ¿no? Aunque no guste, pero es que es eso, ¿no? El roce puede acabar haciendo el cariño también, ¿no? Porque sé que existes, y yo existo porque me expreso también en reacción o en colaboración, ¿no? Con tu proyecto, ¿no? O sea, demos siempre un hervor más, a ver si vemos un poquito otras riquezas que hay detrás de ciertos actos, ¿no? No solamente acomodarnos a una estigmatización, ¿no? Porque, es que eso va a traer muchos problemas, ¿no? Bueno, será así, tú dejas que se generen esos problemas. Yo también pienso que si el arte en el espacio público deja de verse como un lujo y más como una necesidad, también es importante, porque el arte educa, el arte transforma, el arte inspira,
y las nuevas generaciones lo notan, lo ven. Si podemos lograr que nuestros hijos, que sus hijos, sus hijas, los sobrinos, las sobrinas dejen el móvil por un lado, por un momento, y analicen un mural que está al salir de su casa, eso puede ser muy transformativo. Eso fue lo que pasó en México con Posada y con Rivera y con Orozco. Hicieron unos murales muy grandes, pero a la vez eran murales que reflejaban a la sociedad de los problemas que tenían en ese momento. Entonces yo aplaudo al Ayuntamiento de Sant Feliu que pongan un poco del dinero que tienen, que si no tendrán mucho o poco, eso no importa, pero que dediquen una parte de los recursos al arte público, porque es una inversión, y es una inversión para las nuevas generaciones, y es tan importante como el drenaje, como el metro. No tenemos que verlo como un lujo, tenemos que verlo como una necesidad, como el aire que respiramos. Y me refiero al arte público. El arte privado es diferente. Yo quiero decir algo. También aplaudir el trabajo que ustedes están haciendo, porque cuando uno piensa del artista urbano y lo que es street art, muchos otros organizadores y festivales en sí no ponen el valor que el arte debe de tener. Muchos artistas no son pagados, y pues ya con eso uno viene a estos proyectos y siempre como que estamos peleando más por tratar de pagarle al artista lo que en verdad se merece para poder tener el tiempo con el artista que él necesita para poder tener este tipo de interacción y involucrar a la comunidad. Yo, por ejemplo, soy muy independiente. Yo tengo mi ONG, va y recaudamos fondos de diferentes lugares, si no es de las ciudades, con sponsors. Pero depende de mí, de cuánto yo quiera pagarle al artista, cuál es el valor que yo voy a poner en ese arte y el tiempo que me voy a demorar en recaudar esos fondos para poder darle esto al proyecto. Aparte de, pues sí, súper que el ayuntamiento haya querido participar en esto, porque en verdad no se da en muchos lugares, en los Estados Unidos no se da mucho. Yo ya sufro bastante allá, pero también a los organizadores de que pues están acá nosotros luchando por esto. El trabajo que estamos haciendo es súper difícil y también peligroso. Esos chicos están manejando equipos que en verdad requiere demasiado esfuerzo y se tiene que pagar bien. Pues. Yo quería añadir una cosa. Normalmente en este tipo de procesos, en los ayuntamientos, nosotros trabajamos principalmente con ayuntamientos de toda esta zona del área de Barcelona. Una de las cosas que vemos que no hemos visto en este proyecto, que es lo que lo hace realmente interesante, es no hemos tenido una sensación de dirigismo político clave y clara. Muchas veces lo sabemos. Cuando me refiero a esto es cómo nosotros planteamos la propuesta a la hora de cómo le íbamos a elegir al artista. Nosotros no sabíamos si iba a ser, estamos convencidos de que era la correcta, pero no sabíamos si la iban a aceptar por parte de la administración. Nosotros planteamos hacer lo que hemos dicho antes, 2 jurados, una mesa de preselección más técnica y una mesa final en la que no había nadie del ayuntamiento en la mesa final. Y darnos ese poder y cederlo en ese sentido y entenderlo por parte de la administración ha sido una cosa muy valiente que no estamos viendo, y estamos viendo, de hecho, lo contrario, en muchas administraciones de la zona, que estamos sufriendo procesos totalmente opuestos a este. Entonces, eso es lo que quería destacar sobre todo de este proceso en relación con el ayuntamiento, que nos ha dado la libertad, evidentemente, de escoger nosotros, sin que tuviese que haber una persona del ayuntamiento en el último voto final. Y eso es, parece que no, y lo estoy diciendo, pero parece que no, pero es muy importante. Y es poco frecuente, muy poco frecuente, entonces hay que valorarlo también. ¿Vale? Última pregunta de este bloque. Hablábamos de que los artistas, nosotros como comisarios entendemos las implicaciones que tiene comisariar este tipo de intervenciones en la ciudad, entendemos el impacto que puede llegar a tener, entendemos
cómo puede ser un motor de identidad, de empoderamiento para la ciudadanía. La última pregunta es, ¿los artistas suelen agradecer tener este tipo de proyectos, este tipo de procesos? Me refiero, ¿es algo positivo que se den? Porque sabemos que en muchas ciudades no se están dando un proceso tan complicado como este, ni tenemos unos argumentos, ni tienen unos cimientos tan sólidos en los que basar su obra, los artistas. ¿Que van a realizar un mural? Me refiero, muchas veces una fachada, el proceso para pintar una fachada llevamos desde enero y la vamos a pintar el año que viene, me refiero. Llevamos todo un año entre la elección de la persona, sumándole la residencia, sumándole un montón de cosas. Entonces, este proceso es muy largo. También creo que estamos construyendo unas bases muy fuertes para cuando venga el artista. Mi pregunta es, ¿los artistas, sobre todo más hacia vosotros dos que trabajáis a nivel internacional, los artistas suelen agradecerlo, no lo agradecen? ¿Hacia dónde está tirando? Hemos tenido conversaciones estos días. ¿Hacia dónde está mirando la mentalidad del artista que va en esa dirección? Un poco por ahí. ¿Sí? Pues yo creo que, especialmente en el mundo del Festival de Arte Urbano, que en verdad los artistas como que están cansados de pintar un muro y ir a otra ciudad, pintar un muro, ir a otra. Yo creo que hemos llegado a un punto ya, sería correcto decir, prácticamente 10 años que el Festival de Arte Urbano se volvió muy famoso en lo que es un nivel internacional y muchos artistas de muchos países han estado viajando constantemente y creando un nombre para ellos mismos con el arte que hacen y como que están cansados y quieren más porque ellos mismos han estado viendo que el trabajo que ellos hacen en las calles, en las paredes, en verdad crea un impacto en las comunidades y está cambiando la dinámica de diferentes ciudades. Hay algunos que todavía están felices con el simplemente crear su arte y nada más, pero yo creo que en los próximos 5 años este tipo de proceso va a ser algo que muchos otros festivales o países, otras organizaciones van a estar tomando. Por ejemplo, yo estoy súper impresionada con este proceso. Yo ya como que estaba en Atlanta tomando este tipo de medidas de más tiempo y pues más colaborativo con la comunidad, pero yo me estoy yendo ahora pues llevando este proceso y hablando de lo que aquí están haciendo en España, en Barcelona, en sus respectivas ciudades, y si seguimos nosotros pues vamos a ser como los cheerleaders de ustedes. Yo creo que el proceso va a estar cambiando un poco y pues espero que sí, porque en verdad el artista urbano tiene mucha responsabilidad y el impacto que crea en las ciudades, en lo que es el crear una ciudad, es muy importante. Y si no hacemos algo para cambiarlo, pues este mundo, en verdad, el fin del mundo se acerca, porque estamos haciendo cosas, se tienen que hacer como acá, es lo mejor que puedo decir. Yo pienso que la mentalidad tiene que cambiar en el concepto en el que los festivales internacionales de arte están abordando los temas. Ha habido una mentalidad de entre más artistas, mejor el festival. Y eso tiene que cambiar. Y yo creo que la manera en como puede cambiar es crear residencias. Residencias en lugar de invitar a 10 artistas, invita a 2 y darles una residencia por 2 semanas o un mes. Todo el dinero que vas a gastar en boletos de avión, en hoteles, en comida, gástalo en tener a un artista o 2 artistas por un mes conviviendo con la comunidad para que la obra final tenga más resonancia, no solamente con el artista, sino también con la comunidad. Y yo pienso que el objetivo de los artistas al viajar, porque se ha creado también un circuito, es los mismos nombres, se repiten y se repiten porque las ciudades que invitan a estos artistas a participar en colaboración con las organizaciones que organizan los festivales,
piden los nombres que tienen más fama, que son más resonantes. Pero eso se vuelve un poco monótono y al final aburrido. Entonces yo pienso que las residencias es lo que va a estar cambiando. Analizar de qué manera el artista y la comunidad pueden convivir para que haya un mutuo enriquecimiento. Y yo pienso que esa sería la pauta a seguir. Pues bueno, yo solo iba a decir que yo también pinto, entonces como artista es un trabajo, o sea, hay dos formas, o sea, la participación no es el trabajo más difícil, por así decirlo, el trabajar, porque lo mismo que un artista cuando tiene un encargo, pues va a la biblioteca, pues estudia lo que sea el tema del que va a pintar. En este caso, cuando es arte público, pues la biblioteca son las personas, ¿no? Son libros a los que hay que abrir y hay que preguntarles y enterarse y tal. Ese trabajo es difícil. Y luego es también, los artistas se tienen que someter a ese proceso, porque la pintura es una de las artes más individuales, no es como el teatro, o como el cine, o como la música, que siempre trabajas en coro, ¿no? Los artistas, los pintores especialmente, pues normalmente trabajan solos. Entonces es un proceso también psicológico para un artista, pues complicado, ¿no? Someterse a un proceso, someterse a opiniones de otras personas, a cuestionamientos, a que le cuestionen igual su mirada, o su estilo, o su contenido, o lo que sea. Entonces, y hay artistas, yo por ejemplo cuando hablo con algunos que dicen que no quieren, no lo dicen en mal, dicen muchísimas gracias, pero no me interesa porque no se ven capaces, es un arte tratar con la comunidad, ¿no? Hay gente que los sociólogos, la gente que trabaja en asuntos sociales, pues esa gente tiene unas capacidades, ¿no? Y el artista no necesariamente las tiene, pero las puede aprender. Lo otro que iba a decir es que yo sí que he hablado con artistas, y especialmente, no los que han trabajado conmigo, pero otros de más renombre, etcétera, que las anécdotas que cuentan de los murales que pintan, las más bonitas y las que más tiernas son cuando han por azar o programadamente, por así decir, han tenido esa interacción, ¿no? Han cambiado han ido con un boceto, se han encontrado con alguien en la pared que les ha dicho no sé qué, o les ha contado tal historia y han añadido otra cosa o han cambiado. Esta mañana ha pasado con Esteban, que también ha contado esa historia, ¿no? O sea y eso, para un artista eso es súper bonito, porque estás trabajando, es un performance, estás trabajando en el ámbito público y bueno, pues no estás solo, no, o sea, es bonito interactuar, es como decías tú, el roce. Sí, aquí también hay una cuestión, ahora me voy a poner en plan historiador, porque hay que ver una perspectiva, porque hay muchos conflictos o muchas paradas que están obligadas por la reflexión de la experiencia que se ha tenido, que recuerdan bastante al proceso que ha tenido la historia del graffiti, del movimiento graffiti. A veces hay puntos que dices, esto ya lo vivieron los escritores de graffiti en su momento. Y en este sentido, el arte urbano está ahora entrando en una fase de desaceleración, sus agentes, digamos, de vanguardia, en que se replantean eso, la dinámica que se está fijando como una rutina, ¿no? Y cómo ese artista, que como en el caso del escritor de graffiti, lo que le mueve mucho es un espíritu de aventura y de curiosidad, que le hace alejarse de un trabajo de estudio, ¿no? Y que le hace abrirse al exterior, al espacio público, está generando, buscar nuevos, ¿cómo os diría?, nuevos campos de desarrollo fuera de lo trillado, ¿no? Y sobre todo también contrarrestar una deriva de absorción, que yo creo que también sucede en muchos movimientos artísticos, culturales e incluso políticos, ¿no? Y en este caso, claro, es un stop y decirse, ¿a dónde vamos? ¿Qué nos falta? ¿Cuál es la siguiente cota a explorar? ¿Dónde se cree que hay dragones? Y algunos piensan que hay dragones, ¿no? Claro,
los artistas urbanos tienen muchos patrones, no son todos uniformes, accionan de diferente manera, tienen diferentes inquietudes, diferentes motivaciones, ¿no? Pero hay algunos que no tienen miedo al dragón de tratar con los vecinos, y eso también pasó en su momento con los escritores de graffiti. Es que además necesito, hay algo que me dice interiormente que tengo que ahondar en ese elemento, en esa materia, y porque me da cosas, o sea, enriquece lo que yo estoy creando. No necesariamente me tengo que convertir en un portavoz o un intérprete, pero me ayuda a reencontrarme también con un elemento de humanidad que solamente se puede desarrollar desde la conciencia del colectivo. Estoy poniendo esto fino, pero digamos que no hay gente no es que haya unos artistas urbanos simples, no, pero hay unos que necesitan jugar con otro elemento más que está ahí continuamente en el espacio público, que son las personas y además el vecino, porque claro, también hay una curiosidad, dejo esto aquí y ¿qué estará produciéndose? ¿No? He hecho esto en Pekín, me voy, ¿qué estará pasando ahí? ¿No? Pero si soy consciente de los métodos de juego, igual sé qué estoy dejando ahí, qué estoy generando cuando me marcho. Bueno, esto es una reflexión que ahora se me viene, ¿no? Pero bueno, cuestiones de estas, ¿no? Eso quiere decir que también en este tipo de proyectos hay un perfil de artista urbano más predispuesto, más interesado, con una vocación también más social, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo al respecto de esto último que has dicho, creo que la naturaleza del proyecto atrajo a un perfil de artista específico, que es el que buscábamos, digamos. Nuestro retrato robot del artista no lo teníamos evidentemente escogido, pero el retrato robot tenía las características que hemos estado un poco describiendo y que ha descrito sobre todo un poco toda esta mesa. Entonces, ver cómo esos grandes artistas que tú has visto que hayan hecho esos grandes procesos en muchos rincones del mundo se han interesado por este y han querido participar en este. Solo ha quedado un ganador, pero había muchos realmente interesados. De hecho, seguramente los finalistas eran los más implicados en este sentido. Y es por las características del proyecto. Eso creo que ha sido diferencial. Y lo hemos visto nosotros desde dentro, podemos decirlo. Hay artistas que se han presentado específicamente por estas características de este proyecto. Porque les llena, porque les motiva, porque es un motor que les da a ellos combustible para crear y para intervenir en el espacio público. También por responsabilidad, y por ética y por un discurso, muchos motivos. Pero digamos que el tipo de proyecto ha sido también un imán para atraer a ciertos artistas, que es lo que buscábamos, de hecho. Avanzamos. Impacto. Vamos a pasar a un segundo bloque más breve, que es, hemos hablado de las implicaciones que tiene, cosas que hemos de tener en cuenta. Vamos a profundizar un poquito, si podemos, en el impacto. ¿Qué impacto tienen este tipo de intervenciones? Tanto las que tienen una metodología adecuada como las que tienen una metodología que puede ser ya no inadecuada, sino otro tipo de metodologías. Entonces, cuando actuamos en el espacio público, ¿qué impacto generamos? Tanto positivo como negativo. ¿Qué impactos generamos desde vuestro punto de vista? Empezamos por aquí. Jaime, ¿no? Pues, como ya lo dije antes, lo que se hace en el espacio público tiene un impacto muy grande, ¿no? Si uno comienza a pensar en lo que es advertisement, ¿no? Y los billboards que vemos todos los días que nos está vendiendo algo, sin querer, sin saber, diariamente estamos recibiendo información que nos está guiando a comprar algo nuevo o a comer algo nuevo, no sé. De igual manera, el arte público influencia a la sociedad de diferentes maneras. Y en algunos casos hay impactos negativos, ¿no? En los que, si es que era un lugar que estaba pues lleno de nuevos artistas y cultura, de repente eso atraiga a nuevos como developers inmobiliarios que quieran comprar esos edificios que ahora están llenos de arte y pues comiencen a remodelar todo y
¿no? El gentrification comienza, o gentrificación. A la misma vez, hay artistas que están muy conscientes del impacto que ellos están creando en este espacio público y pues lo pueden tomar de diferentes maneras. Para mí, una de las cosas que he visto y he estado empujando mucho este año con los artistas que he trabajado es representación, ¿no? El ver en muros historias, por ejemplo, de mujeres, historias que no se dan mucho en diferentes comunidades, o de repente de gente inmigrante que no es reconocida, especialmente ahora en los Estados Unidos con el gran presidente que tenemos. Es muy importante, ¿no? Y el ver que estas imágenes van a estar afectando a niños muy pequeños de la misma manera que están recibiendo información de advertisement, ¿no? De billboards. Ellos también se van a estar viendo pintados grandes y las historias, y se van a ver como que ellos también tienen una voz y una representación en la ciudad en la que vivo. Pues es el impacto al menos que yo estoy buscando últimamente en la curaduría que estoy haciendo, en la influencia que puedo tener en el arte urbano y en el espacio público en Atlanta. Y con todo eso, igual, aunque las intenciones sean muy buenas, uno tiene que estar muy, al menos yo tomo mucho consideración, de igual manera, ¿no? ¿Cuál es el edificio, la pared que estamos pintando? Pueda que nosotros también estemos influenciando otras fuerzas que vayan a venir a este vecindario a comprar o invadir, colonizar, no sé, porque en verdad pintura en una pared, arte en cualquier lugar crea cultura, empuja cultura y crea espacios que se vuelven, pues, no sé cómo decirlo, pues cool, ¿no? Trae gente nueva, trae sangre nueva y a veces, no quiero entrar en el tema del gentrification, pero sucede. Igual, aunque nuestras intenciones sean muy buenas, tenemos que estar muy en tanto y pendientes de cómo nuestro trabajo también puede influenciar eso. Bueno, Como dice la palabra. El impacto, quiero decir, depende, yo creo que mucho de las ciudades en que se trabaja, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que de lo poco que he podido saber en estos 2 o 3 días en San Feliu, y en particular un barrio tan, entre comillas, pequeño, cuando comparas pues, con Nueva York, o con Atlanta, o con Barcelona, o Madrid, en mi caso en Vitoria, pues también es lo mismo. El impacto yo sí que lo veo más en las personas, en los individuos, ¿no? Que a lo largo de los años, pues esas obras de arte, incluso si ya eran importantes cuando se hicieron, cobran incluso más importancia, ¿no? Más cariño, más pues, relación con ellas, ¿no? Y en mi experiencia dan a más, ¿no? Porque yo creo que yo dudo mucho que este proyecto que se ha iniciado aquí, bueno, de hecho no viene de la nada, como ha comentado Esteban, pero yo creo que precisamente no es un final, sino un camino, ¿no? Nosotros siempre decimos en los proyectos que hacemos colaborativamente que luego cuando salimos del grupo de gente, digo, mira que si podemos hacer esto, ¿qué más podemos hacer, no? Y bueno, aquí además, pues con el espíritu luchador que se tiene, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y un mural es igual lo de menos, pero va a ser un poco ese símbolo que nos va a recordar que todo es posible, ¿no? Es interesante ver cómo proyectos como estos, ¿no? E incluso acciones espontáneas, autónomas, ¿no? Tanto de murales de artistas por colectivos o artistas urbanos, incluso una pieza de un escritor de graffiti, nos sirve de chequeo, porque lo más triste que puede haber es que no haya ninguna reacción, que no haya ningún impacto, ni positivo ni negativo. Eso nos tendría que poner el vello de punta, ¿no? Porque estoy hablando de una sociedad insensible, deshumanizada, que mira siempre de frente y no se da cuenta del contexto que le rodea, ¿no? Eso puede ser muy alarmante. Y por otra parte, también algo muy importante no solamente es el impacto visual del producto como objeto, sino ver toda la repercusión que puede tener desde el niño hasta el adulto, el ser consciente del proceso que hay detrás de esa ejecución.
el ejemplo como acción, tanto individual como en grupo, y tomar con ello también conciencia de su capacidad, de su poder, y que no es un ser inerme, ¿no? Sino que puede también, yo también puedo hacer eso, ¿eh? Claro, a veces la dinámica que se está llevando con el arte urbano es que necesito unos medios impresionantes para ejecutar esos murales, pero si lo llevamos a una tapia del barrio, yo también puedo. Pero hay que tener mucho cuidado porque eso es el proceso, ¿no? Ese de espectacularización, ¿no? 300 artistas, 1500 metros cuadrados, el estadio Azteca. Claro, eso yo no me veo ahí. Se me hace muy largo el camino, ¿no? Es como lo de ser artista y tener que hacer una carrera, ¿no? Estamos siempre profesionalizando en un punto que lo que haces es que ese sueño que tenían las vanguardias, o algunas vanguardias, ¿no? De democratizar el arte, todo el mundo es artista, sea, vamos, ya no una utopía, sea algo que, vamos, es un despropósito, ¿no? Un desvarío. Una pregunta así ahora improvisada, oyéndote hablar, Fernando. ¿Creéis que la escala de estas grandes intervenciones, hablamos ahora puramente de escala física, supone una barrera importante respecto al artista y al público? Muchas veces hablabas de que tú no te ves allí, no te ves ahí reflejado. Y es verdad que últimamente, hace poco, un artículo muy interesante de Javier Abarca, que hablaba de otro gran sabio que tenemos aquí en este país, hablaba de que la escala, esta gran masificación de murales, ha hecho perder un poco de vista la escala humana, porque a veces cuando tú pasas al lado de una pieza pequeña de street art, de graffiti, es a tu escala, a tu nivel, a tu altura. Esos grandes edificios, esas grandes fachadas, a veces corren el riesgo de ser monumentos, y de alejarse de las personas y de crear unas barreras. ¿Creéis que esto es un factor? Yo pienso que todo transpira con la intención. ¿Cuál es la intención del arte? Puede ser un monumento grandísimo, pero ¿cuál es la intención? Y en lo que yo hago, y como empecé a descubrir el arte callejero por accidente, y estaba escondido. Los artistas callejeros que son diferentes a graffiti, en las colonias olvidadas, en las colonias abandonadas, en las colonias con problemas sociales. El arte estaba escondido, nunca era arte monumental, era arte que descubrías al dar la vuelta a la esquina, al fijarte por la banqueta. El arte monumental empezó a tener auge con el internet, con los iPhone, con las redes sociales, y es cuando mucha gente, muchos organizadores empezaron a decir: tenemos el mural más grande del mundo. Ahora es como si el arte tiene que estar en el libro de récords de Guinness. Y es como si lo mío es más grande y por eso es mejor. Y no es la intención. Es la intención. No es que el mural que está grande sea algo negativo, o no es que el mural que sea 12 por 12 sea algo negativo. Es siempre la intención. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? En muchas ocasiones estos eventos que se organizan en ciudades se organizan con la misma mentalidad de la gente que está diciéndonos qué tenemos que comer, qué tenemos que comprar, cómo tenemos que vestirnos. Se ha vuelto uniforme, era lo que decía yo anteriormente. Es la intención. Yo no creo que el arte en sí tenga algo intrínsecamente nefario o mal. Es la intención que tenemos. Y el proceso, ¿no? Yo creo que tengo casi 10 años haciendo este tipo de trabajo y tengo que decir que yo he sido gran parte de lo que es el festival urbano, el formato del festival urbano,
y cómo esto se hacía tan rápido y los muros grandes. Ahora todo el mundo tiene el primer festival que es tal cosa o lo más grande y ya hasta me da risa porque todos son algo, lo mejor. En verdad todos entran al récord Guinness. Y no voy a negar que no, con todos los artistas que he trabajado y el impacto que hemos creado, creamos atención y en verdad hizo algo muy bueno para la ciudad. Pero este último año que cambiamos todo el formato y decidimos en verdad utilizar todos estos recursos a lo que era proceso, muchísimo menos artistas, los muros muchísimo más pequeños. Yo creo que el impacto que hemos creado a un nivel personal ha sido muchísimo más grande en comparación a los muros de 20 y tantos pisos que hemos pintado antes. El tamaño no importa para nada, pero la intención y el proceso y el tiempo que se le dé al artista, el apoyo que se le da al artista para en verdad llevar el proyecto, tomarlo como el suyo, tomar responsabilidad y empoderarse con eso, es lo que en verdad vale. 22 pisos, 30 pisos a uno de un piso. Si el mural de 22 pisos tomó una semana en crear y el de un piso tomó 2 meses en crear, pues ahí está la diferencia, ¿no? ¿Una cosa que añadir? Claro, es muy acertado lo de la intención, el propósito y el fin, ¿no? de las cosas. Hay que entender que, bueno, podemos entrar en una vorágine sospechosa de, bueno, instrumentalización, de espectacularización, pero hay que ponerse también en la piel del individuo al que se le ofrece la oportunidad de vencer un reto más, ¿no? Y evidentemente al inicio el boom de las medianerías es wow, quiero hacer eso, ¿no? No he pintado en ese formato, me interesa mucho aventurarme a ver si lo consigo, ¿no? Entonces hay que entender también que existe un espíritu pionero, ¿no? Si no es descubriendo una nueva técnica, es un nuevo espacio, una nueva táctica, estrategia para visualizarse, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante. Y no entiendo mi letra, así como Rajoy. Hay otra cuestión, ¿no? ¿Por qué también el éxito de la medianería, ¿no? De las medianeras? ¿Por qué ese éxito? Evidentemente porque es una fórmula muy fácil de obtener un reconocimiento social que se puede aspirar legítimamente, porque es algo con precedentes, desde el muralismo reivindicativo y social, ¿no? Nacido desde la experiencia mexicana y luego expandido sobre todo a partir de los años 60 desde Estados Unidos también hacia Europa, lo que ha hecho que haya un precedente reconocible en el imaginario colectivo que lo hace muy aceptable en términos culturales. Y eso ha hecho, claro, que de las expresiones, de ese abanico tan políglota, tan variado que hay dentro del arte urbano, sea la que la gente que proviene del mundo del arte diga, esto me interesa, esto puede germinar en estas macetas, ¿no? Pero, claro, desde otra perspectiva también se pueden buscar otras cosillas, ¿no? Pero eso es lo que más boom tiene, porque además no estamos hablando solo de la gente del arte, sino de la administración pública, es lo que más también puede rentabilizar, ¿no? Porque tiene mucha visualización, ¿no? Tiene mucha presencia, mucho empaque. ¿Vale? Esas son algunas ideas así para complementar. Yo voy a añadir una cosa más. Pasaremos a turno de preguntas. Si nadie se anima, continuaremos con las que tengo yo preparadas. Vamos a intentar a ver si la gente se anima y podemos crear un debate. Antes, lo último, me sentía muy identificado con lo que estás diciendo ahora, Fernando, porque yo padecí un poco este proceso hace 2 años. Hoy hemos estado allí, de hecho lo hemos visitado. Realicé este gran mural en Hospitalet, del cual me siento muy orgulloso, del cual estoy muy contento. Pero una vez realicé este gran mural, fue como check, como ya he hecho este gran formato, puedo hacerlo, fui capaz de hacerlo, estuve 3 meses, fue un desgaste físico y mental terrible, se me atrofió la mano porque fue todo con spray, 3 meses pintando, tenía la mano al final que no podía ni moverla, y fue como, no es que no tenga ganas de repetir el formato, pero es como, ok, he sido capaz, perfecto,
he creado esto, he hecho este impacto en la ciudad y ha sido para las personas y he tenido este impacto durante 3 meses, he estado allí y todo el feedback que he recibido del barrio ha sido me llenó mucho más que luego el resultado final y que el proceso final. Entonces, como artista que también ha dado el salto a la gestión, no le ha dado el salto, siempre he estado gestionando, ¿no? Pero solamente los 2 últimos años he virado un poco más ahí. Supongo que al hacer esa obra tan monumental y la escala en la que yo estaba impactando en la ciudad, me di cuenta, cuando seguí gestionando proyectos, sobre todo los más comunitarios, los más, en parte como este no es comunitario, pero sí que tiene un grado alto de participación, un impacto alto en la comunidad, me di cuenta de que en el nivel en el que yo podía actuar como comisario, como gestor, era mucho más elevado que el que podía actuar como artista. Y que podía llegar a muchas más vidas y a muchas más personas desde mi posición actual que lo que podría llegar probablemente nunca como artista, de manera individual, promoviendo. Sigo, es una faceta que la continúo, pero seguramente al tener ese impacto tan elevado fue como, me permitió hacer una foto más desde arriba y valorar este tipo de proyectos. Esta es la primera vez que hacía un proyecto, seguramente con un proceso tan elevado como este. Era una cosa que también tenía ganas de hacer. Desarrollar un proyecto largo en un barrio que lo merecía y en un proceso que lo merecía. Entonces, no sé, bueno, es como la última cosa que quiero decir. ¿Queréis añadir alguna cosa más antes? Vosotros pasamos a... Necesito un voluntario de contorno urbano que venga a coger uno de los micros, por favor, una de las voluntarias, quien sea, que coja el otro micro. Eso estaba oyendo y me parece muy interesante todo, comparto gran parte de lo que estáis planteando. Entiendo que lo que estáis haciendo es proponer una forma de entender o de abordar esta y no como una definición de la realidad, ¿no? O sea, me gustaría saber si coincidís conmigo en que en la escena del arte urbano se está cayendo, yo creo que a nivel mundial, en general un star system un poco, o no sé si me explico. Antes has comentado la vivencia artística, pero yo creo que aquí un poco el kit de la cuestión está en que estamos convirtiendo una práctica artística en un mercado del arte. O sea, creo que el arte urbano en estos 10 últimos años se ha convertido en un mercado en toda regla y se rige por ese tipo de imperativos, ¿no? Que son los económicos, la rentabilidad y tal, ¿no? Entonces, por un lado, me gustaría saber cómo conciliamos lo que estáis proponiendo, esa forma de trabajar en el espacio público, con esa realidad que para mí es aplastante. Igual estáis siendo pioneros y estáis apuntando hacia donde deberíamos ir. Igual de aquí 10 años, los que están empezando ahora con estos grandes festivales que se han multiplicado por todos lados, están recorriendo el camino que estáis haciendo vosotros, ¿no? Pero de entrada eso, y pongo ya otra y así, porque más fluido. Luego me parece muy bien todo lo que estáis planteando, pero me viene a la cabeza, por ejemplo, Arif o Felipe Panzone, como personas que no sé, las últimas obras de Arif pues son bodegones, que no tienen ningún tipo de nexo con el contexto. Y yo, vamos, antes de que Arif deje de pintarme por un brazo, ¿no? O sea, te daría la casa entera, mi edificio, para que lo pintara, ¿no? Pues espero que tiene que existir otros modelos para otros artistas que hacen lo que hacen y son, y creo que el espacio público tiene. Entonces, ¿cuál es el comisariado para ese tipo de encargos? No sé si... Sí. En mi experiencia personal, yo lo que veo es que el arte que está comisariado para festivales de arte urbano a nivel internacional, en muchas ocasiones está influenciado por el arte al que le llamamos street art, el que nació en las calles ilegalmente, que aún se sigue dando. No podemos decir que el arte que se comisaría en los festivales urbanos o en las galerías se llame street art, se llama de una manera diferente. Y lo que yo veo en mis salidas diarias a recorrer las calles, ya sea de Nueva York o de otras ciudades, a mí me encanta descubrir el arte ilegal porque es el que presenta nuevas trayectorias, porque es la única manera en que los artistas usan la calle como un laboratorio, porque lo están haciendo de una manera muy personal,
pero a la vez de una manera muy pública, pero sin medios, sin alguien que les diga yo te llamo, yo te pago el avión, yo te pongo en un hotel, o que haya ni siquiera un cambio financiero. Yo no veo que el arte urbano necesariamente tenga que decaer, sino que al contrario, tiene que estar impulsado y refomentado y con una energía nueva por el arte ilegal que todavía que veo que existe, pero es pequeño y por eso no se ve mucho. Somos uno de los pocos revistas en línea que le damos mucho auge al arte que aún es ilegal. Y yo pienso que eso es lo que ha estado afectando el arte urbano que está comisariado, porque se interesa mucho en qué es lo que se va a ver más en el Instagram. Y algunos artistas, desgraciadamente, están autocensurándose para que la obra se pueda poner en las redes sociales, porque las redes sociales tienen muchas maneras de censurar el arte. Entonces, no sé si te respondí a la pregunta, pero para simplificar, aún hay muchos artistas que continúan poniendo en las calles arte ilegal, y ese es el arte que yo creo que le da energía, o que le debe dar energía al arte urbano que está comisariado. Yo quiero responder. Sí, para responderte tu pregunta, el formato del Festival de Arte Urbano en los últimos años está, pues, con decirte que yo mandé una carta este año diciendo que yo estaba rompiendo con ese mismo formato, porque en verdad me confunde mucho y me pone muy triste cuando lo veo. Y no... porque sí, son los mismos artistas, los ves, aparte de que sean los mismos artistas, todavía no son muy bien pagados, y la gran mayoría son hombres. Eso es la misma dinámica, es la misma conversación que no me interesa más. Estoy muchísimo más interesada en ver cómo estos artistas que pueden pintar tan grande y tan bonito y tan bien y tienen este talento tan increíble, cómo puedo yo darles un nuevo challenge, un nuevo reto, para que ellos mismos, con el talento que tengan, se involucren un poco más en el espacio que van a pintar, ¿no? Porque Aris me encanta, quisiera darle a Aris, pues mira, tantos meses, cómo tú puedes en tu manera de pintar ver cómo esto en verdad cae más en el contexto, ¿no? del espacio en el que tienes. Pero para eso hay que darle más apoyo y tiempo al artista. De repente para este proyecto, porque era muy específico la historia que pasó en la plaza, pues no elegimos al artista que en verdad pues cabía con esto, pero no es de que un formato sea mejor que el otro. Yo creo que tratar de darle más apoyo al artista, más tiempo a los proyectos, tratar de romper este formato de festival urbano en el que traen a 40 artistas, todos los muros son grandes, somos lo mejor, rompimos tantos récord Guinness, ¿no? Y los mismos tipos de videos que salen al final, pues eso tiene que, en una manera, terminar, porque al final no, ese stardom que estás hablando, igual los artistas tienen que estar trabajando, tienen otros trabajos, porque lo único que tienen es el viaje y el muro que se le da en otro país, pero son muy pocos los artistas en este medio que en verdad pueden decir soy artista full time y con esto convivo. No es así. Uno tiene una fama en internet, el internet ha sido gran influencia del por qué estamos así, pero eso no significa que en verdad ya tengas tu futuro y carrera como artista creada, ¿no? Tenemos que crear más proyectos y me interesan más estos proyectos porque en verdad le dan un apoyo al artista, de que le dan un nuevo reto y le están dando un trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que valorar al artista y pagarle bien. Lo sigo diciendo porque no se da mucho. Sí, yo quería añadir, evidentemente metodologías hay muchas.
Nosotros no estamos diciendo que esta sea la única, estamos defendiéndola porque creo que es la correcta. Creo, o quiero creerlo por lo menos. Evidentemente hay un mercado, el arte urbano se ha convertido en un mercado en los últimos 10 años. Es una burbuja, creo que es una burbuja, más que un mercado, ahora mismo es una burbuja, que las lecturas que nosotros hemos estado haciendo en los últimos años es que está por explotar. Creo. Yo ya te digo, no puedo asegurar nada porque no puedo prever el futuro. Creo que la burbuja de los grandes murales y de los grandes circuitos comerciales, en cierto modo, se va a ir desinflando. No va a ser una cosa de un día para otro. Seguramente aún le quedan 5, 6, 7, 10 años colando. Pero poco a poco, no lo digo yo, lo decimos gran parte de los comisarios, gran parte de los artistas, están virando hacia otra dirección. No todos, evidentemente. Y no todos tienen por qué, que eso es lo más importante, no todos tienen por qué. Esta es la metodología con la que yo me siento a gusto, con la que muchos artistas con los que trabajo se sienten a gusto, y es la que yo defiendo. Pero eso que tú decías, por ejemplo, Ariz, me encanta Ariz, me encanta. Felipe Pantone, me encantan. No encajaban, evidentemente, en este proyecto. Bien, no pasa nada, no pasa nada. El retrato robot que teníamos era otro, porque hay muchos retratos robots, porque hay muchos tipos de artistas ahora mismo en el espacio público, trabajando al mismo tiempo. Sí que creo que el impacto puede ser más duradero y puede ser más significativo si el artista tiene una buena base sobre la que trabajar. Y eso lo creo, más allá del estético. Y sobre todo artistas que tengan, porque estamos viendo la técnica, estamos viendo la estética, artistas que tengan más herramientas allá de lo estético, más herramientas más allá de las técnicas. Hablo de herramientas para relacionarse con la comunidad, herramientas para llegar a impactar en esas personas. Esas herramientas metodológicas más formales. Hablo ya de que la obra sea a nivel formal, no a nivel estético, a nivel formal, a nivel justificada. Yo esas obras las valoro más y a mí personalmente me gustan más. Últimamente el Instagram, llevo ya como unos meses llamándolo, Instagram yo le llamo consumo pulgar. El consumo pulgar es ese que tú vas consumiendo grandes medianeras con tu pulgar en el teléfono móvil y pasan como pueden pasar anuncios cuando vas conduciendo por la autopista. No tienen un impacto. Y rara vez paras y dices, oh, esto es interesante, porque últimamente me aburre. De hecho, me desinstalé la aplicación hace como un mes y estoy súper contento. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco eso. Bueno, yo no sé, las dos preguntas que has hecho me parecen muy interesantes. En mi caso no soy ninguna experta, porque la verdad es que no es un festival, ni tampoco conozco mucho la dinámica. He aprendido además mucho de esta estancia de ese tipo de gestión también. Pero yo creo que como que una pregunta responde a la otra, porque el tema del Star System y el mercado, o sea, es como la mano invisible del mercado. Eso va a ocurrir, o sea, eso no hay quien lo pare, porque hay muchos intereses y la gente que tiene las llaves, digamos, a esas grandes medianeras, pues son muy diversas. Pueden ser instituciones, pueden ser propietarios, inmobiliarias, marcas de zapatillas. O sea, yo qué sé, esos son los, entre comillas, directores del museo, que antes para meter tu obra en un museo pues no es nada fácil, o sea, hay que pasar por ciertos puntos, ¿no? Y en este caso, pues hay artistas, como comenté antes, que con los que yo he hablado, que me dicen, no, a mí no, muy bien, pero no me interesa, porque mi obra es individual y yo quiero hacer mi cosa, y eso es súper valorable y hay un sistema, digamos, aunque no nos guste, pues se puede criticar y mejorar, y etcétera, el sistema del Star System, pero pues es como el capitalismo, a ver cómo quién lo soluciona. Pero yo creo que lo que estábamos hablando ahí con el proceso aquí de Sant Feliu es como añadir a estos procesos otro elemento que falta y que como dice Mónica, pues que a veces no nos damos cuenta ni que faltan, pues como el tema de género, que tú vas a un sitio y son todos hombres y hasta que nadie te dice, mira, son todos, es verdad, no hay ni una sola mujer. Pues hasta que no lo ves dices, pues este arte pues es todo individual, no hay ningún componente social, es verdad, es muy bonito, pero no hay ningún componente social. Pues hay que hacer ese esfuerzo para añadirlo, pero no excluye una cosa en la otra, yo creo. Hay una cuestión también ahí que, por ejemplo, es muy elocuente también
de cómo el artista urbano puede vivir su Star System de una manera bastante diferente al Star System que también se creó en su momento en el mundo del graffiti, ¿no? Alrededor de los circuitos de exhibiciones, ¿no? Que es que él, claro, por imperativo se define artista. Un escritor de graffiti se puede distanciar de ese imperativo cultural, y no aspirar a ese reconocimiento social, pero el artista, claro, está muy pillado en ese punto. Claro, a mí lo que más me interesa, igual de lo que has comentado, es plantear la idea de, en esta generación de vicios, ¿no? En este sistema, ¿se puede establecer un sistema clientelar que además esté interfiriendo en la visión de los valores de los representantes más auténticos o con más valía de la esfera más ilegal, ¿no? Eso quizás, porque a veces pensamos, no, están ahí los primeros, ¿no? Como los artículos de prensa estos, ¿no? Los 10 mejores, no sé qué, pero son los que aparecen en los circuitos oficiales, no son todos, ¿no? Nos preocupa esa distorsión que ya también se dio en su momento con la interferencia del mundo de las empresas discográficas en la realidad de las escenas musicales de los 70, 60, etcétera, ¿no? No hay nada nuevo, ¿no? Son procesos que se repiten, ¿no? Pero ¿cómo podemos distinguir que existe un sistema clientelar de algo que verdaderamente es positivo, que es el establecimiento de vínculos, de ayudarse, mecenazgo, me gusta tu obra, vamos a hacer cosas grandes, yo te ayudo, vamos a cooperar juntos? Que es algo muy fácil, ¿no? Cuando se priva de la autonomía de elección, ahí ya existe una dependencia, y una parte que está ganando más que la otra. En este caso, claro, entramos en el campo de la tecnificación de lo que se ha anunciado por aquí, ¿no? Un pago digno, ¿no? O un altruismo puro y duro. Tenemos que estar entre los dos puntos, porque si hay una precariedad, tú te vas a enganchar voy a seguir aquí porque me promocionan, me visualizan y ya llegará el premio gordo en algún momento, ¿eh? Pero si tú das un dinero digno, la persona está ahí por su voluntad. Cuando hay voluntad, es lícito. ¿Has elegido ese camino? Me parece precioso. Pero si lo haces por obligación, o lo haces ya, digamos, porque bueno, también existe ese perfil. El artista que utiliza el arte urbano como plataforma para llegar a lo que él quiere, que es el mercado del arte. Es una estrategia que también existe, y existe desde... hay un caso, ¿no? Costa, que pintaba en los carteles del metro de París, y que salió un reportaje en los años 80 en el programa Edad de Oro, y él lo decía: yo estoy haciendo esto para llevar a la galería. Claro, ahí decimos, ¿es un artista urbano, sí o no? Bueno, ya en esas épocas todavía no estaba la etiqueta. Pero plantear eso, lo que más define la actitud es la autonomía de elección. Si no, claro, entramos en una vorágine que, claro, está la explotación. Y encima, no te digo una adicción, pero sí como el trabajador, ¿no? Tengo que estar porque ya es que no tengo otra solución. La independencia también viene por hacer proyectos que no requiero tener esos medios, no estoy obligado, y por eso, claro, si necesito hacer eso, claro, me tiene que ayudar alguien. Pero si hago proyectos más pequeños y tengo un trabajo que me nutre, ahí sí, la autonomía está garantizada. Pero eso pasa en todo el espectro de los oficios del arte y la cultura. Volviendo a, digo, más que una pregunta, es un comentario, porque hablábamos mucho de la reflexión comunitario, como la parte más posible del proyecto que teníamos en San Feliu, pero justamente, y liga bastante lo que estabas comentando a nivel de retribución, creo que una de las grandes virtudes del proyecto también es el hecho de que tenga horarios que son realmente dignos para el trabajo del artista, y creo que es fundamental. Creo que justamente horarios dignos combaten gran parte de lo que estábamos comentando del plan de Star System. Mónica comentaba, de hecho, muchos artistas pagados en festivales simplemente con selecciones material, tienes una pared, y la recompensa acaba siendo la visibilidad seguramente en redes, o a través de implican participar en los festivales después. Pero creo que justamente lo que hay que pretender es intentar que los artistas tengan retribuciones con horarios que realmente correspondan al trabajo, un horario digno, que compense la inversión en tiempo haciendo una residencia. Creo que luego permite exigir un trabajo mucho más ajustado a lo que se pide que un horario escaso, como pasa en gran parte de los proyectos de urbanismo, ¿no? O de ejercicio. Bueno, es una pregunta, no hay, si no creo que es una noticia realmente relevante en el proyecto de San Feliu. Tienen un nivel de profesionalización en general muy adecuado a lo que estábamos buscando. Me refiero, es el artista, si quiere esos medios, quien tiene que también profesionalizarse.
y investigar y ser sobre todo una figura de desarrollo y una figura que consiga y que esté un poco a los estándares, ¿no?, que tú estabas hablando, que pedimos. Entonces, somos los dos los que tenemos que estar ahí respondiendo en ambos lados. Yo creo que las oportunidades que vienen a los artistas para realizar su trabajo son todas muy importantes. A mí me da mucha ilusión cuando un artista es muy bien pagado y que produce un mural comercial. Me da mucha ilusión porque si el artista tiene que hacer ese mural comercial para entonces aceptar ofertas de trabajo en la que la comunidad esté inmiscuida y que la parte financiera no esté muy grande. Y yo creo que ese es el balance. Si el artista recibe comisariados que estén bien pagados, los acepta, porque al final tiene que pagar también su luz y su teléfono y su comida y su renta. La renta, por lo menos en la ciudad en la que yo vivo, es exorbitante y te lleva la mayor parte de lo que ganas. Entonces, es importante no criticar al artista por lo que acepta, sino lo que da, sino cómo lo usa. Si un artista recibe un comisariado de una marca comercial, pues qué bien, para que vivas bien, porque esa historia de que el artista tiene que morirse de hambre y tener tuberculosis, a mí no me cae. El artista tiene que vivir bien, como todos queremos vivir bien, pero además, si el artista tiene la manera de entonces vivir y pagar su renta y decir, ok, voy a trabajar 2 meses en este mural que me está pagando bien, pero a la vez, entonces voy a irme a vivir por 2 meses o 3 meses a una ciudad en la que pueda yo convivir con la comunidad, convivir con los estudiantes o enseñar a la gente a pintar, dar una residencia gratuita, vamos, que sale de él, que sale del artista. Las residencias no solamente tienen que venir de organizaciones y de ciudades. Las residencias también tienen que ser donadas del artista, pero el artista no puede donar una residencia cuando no tiene dinero para comer. Entonces yo creo que es un balance. A mí me interesaría mucho darle al artista un mural y que te paguen $20,000 o $50,000. Qué bonito sería. Y que gastes 2 meses, que tengas 2 meses para hacer ese mural y que después, si puedes, los siguientes meses del año te vayas a un lugar en el que no hay acceso a la educación, en el que no hay acceso al arte, y si tú puedes autofinanciarlo, qué bonito sería que sea una reciprocidad, que des un poco de lo que a ti te dan. Desafortunadamente no sucede mucho, pero yo pienso que eso sería muy bonito ver. Como dijo Jaime, solamente para terminar eso, depende, ¿no? Por ejemplo, yo he tomado, y el próximo año voy a estar tomando muchos proyectos con marcas de sneakers, de zapatillas. Y pues bien, si puedo pagarme a los artistas y crear proyectos super cool con ellos y no estoy hiriendo a nadie, pero a la misma vez yo he decidido no tener proyectos muy grandes con una inmobiliaria en Atlanta que está prácticamente cambiando toda la ciudad porque pues no me sentí bien tomándolo, aunque haya mucho dinero, pues otra persona, otra organización podría tomar ese proyecto, yo simplemente no quería. A la misma vez he tomado otro proyecto este mes que yo no recibí nada de dinero, se lo di completamente a los artistas porque era para un non-profit de niñas con problemas que están solas, y pues el proyecto se veía tan bueno que esto es algo que nosotros podemos ganar de la manera que Jaime está diciendo, y todo depende de ti, qué es lo que quieres hacer o no, ya depende de tus valores, las cosas buenas o malas que quieras hacer. ¿Una cosa que añadir? No. ¿Tenemos unas preguntas?
Segunda parte de alguna pregunta que no hayamos respuesto. ¿Nadie se anima? Yo creo que ya tienen hambre. ¿Crees que ya tiene hambre? Seguramente. Y distancias. Alguna gente vino de otra ciudad. Sí. Si alguien quiere añadir algo desde el público, desde la mesa, así como para cerrar un poco el tema, vamos a acabar en tiempo, que es bastante extraordinario también. Mira, tenemos una. Yo no sé si, hola a todos y a todas, yo Con no micro, sé con micro. si podéis profundizar un poco más en por qué sí. Vale. ¿Por qué habéis elegido a Steve y no a Guido, a Borondo, no sé si podéis esperar? Nos vas a obligar a Porque mojarnos. habéis hablado un tema un poco de soslayo, pero estaría bien. Si Nos vas a obligar a mojarnos. Un poquito más. Vale. Como que no es justo que los demás se mojen primero, me voy a mojar yo el primero de todos. Desde mi punto de vista, porque cada jurado tiene su opinión, cada jurado tiene su punto de vista, teníamos muchos diferentes, estuvimos bastante tiempo debatiendo. Desde mi punto de vista, lo que para mí fue diferencial respecto a otras propuestas fue la calidad metodológica y seguramente la calidad del proceso y de la residencia. Para mí eso fue diferencial, porque entendía que eso era una parte vital. No la parte puramente estética, sino la parte puramente formal, metodológica. Cómo podía desarrollar ese proceso y si ese proceso lo iba a desarrollar de manera profunda y significativa y iba a tocar, iba a tener ese impacto entre los vecinos. Iba a saber representarlo, además. Para mí eso era más importante que el boceto final, porque el boceto final en realidad tuvimos una primera propuesta, pero no era ni tan importante. Era mucho más importante el acercamiento que hizo él a nivel conceptual, lo que acompañaba la propuesta estética, su planteamiento como idea, como acercamiento, que no otra cosa. Y para mí el de Steve fue superior, por eso evidentemente se ha escogido. Desde mi punto de vista, veremos un poco a ver los restos de jurados hasta dónde se mojan. Yo creo que lo que acabas de decir sintetiza de una manera, o sea, voy a hablar por mí, pero también yo creo que lo que acabas de decir sintetiza de una manera la manera como todos lo vimos. Me parece muy abstracto poder hablar a más profundidad de por qué se eligió ese proyecto sin ver el boceto, sin tener algo visual. Al final es una obra de arte y el arte es visual. Entonces, sin tener el boceto enfrente de nosotros, me parece que es un tanto injusto inclusive abordarlo a más profundidad. Pero lo que tú dijiste me parece muy, muy bien dicho y yo lo avalo. Yo voy a sintetizar algunos puntos que es lo que a título personal a mí me motivaron evaluarlo como una de las mejores propuestas. No quiere decir que estas características no estén en otros participantes, pero para mí, por ejemplo, su trayectoria es fundamental, perseverancia, coherencia en su forma de trabajar, su sensibilidad y su consciencia, que yo lo recalco mucho, es un elemento básico, ¿no? El establecimiento de un diálogo, que lo hemos recalcado mucho, ¿no?, con el vecindario, porque eso le va a enriquecer mucho más una propuesta ya de por sí bastante buena, por supuesto, ¿no? Y también porque su trabajo, quieras o no, está estableciendo un vínculo modernizador de esa tradición del mural social y reivindicativo. Me parece, a lo mejor accidentalmente, ¿no?, o con consciencia, pero es una reactualización de un género que le hace vamos, a mí me gusta. Y, bueno, no leo esto porque no lo puedo leer. Pero, vamos, básicamente son esas algunas de las características fundamentales que le hacen idóneo para emprender este proyecto.
Bueno, yo creo que yo que salí de la reunión del jurado diciendo que no pasa nada porque hay muchas paredes, o sea, es que hay que sacar más paredes, porque esos artistas todos tenían proyectos maravillosos, cualquiera que hubiésemos elegido, o sea, el proceso anterior ya fue muy bueno, o sea, los 12 seleccionados todos eran muy potentes, han hecho trabajos no solamente relevantes, pero también con aspectos, como dice Fernando, ¿no? De reivindicación, tienen trayectoria, o sea, era muy difícil, ¿no? En el caso mío, el proyecto de Steve para mí no era tan difícil, porque yo estoy muy acostumbrada a elegir artistas sin boceto y incluso sin haber hecho los artistas murales. A mí, yo lo que valoro en la gente con la que trabajo es su capacidad social, ¿no? Y sus ganas de trabajar con la gente, y yo creo que en la propuesta de Steve lo recalcó, lo evidenció, ¿no? Y bueno, y luego por supuesto con los factores que comenta Fernando. Y luego también fue muy importante visitar, para mí por lo menos visitar el lugar, que algunas de las propuestas yo creo que pues por cosas mías, no sé, desde la perspectiva donde se ve, pues de los árboles que hay delante, de los edificios que hay alrededor, pues de la cultura visual que existe en la plaza, ¿no? Pues algunas propuestas las veía un poco fuera de lugar, no por ello menos buenas, o sea, fantásticas, ¿no? Pero bueno, pues hay que buscar alguna razón, ¿no? Porque era muy difícil. Puedo aclarar una cosa que se ha quedado aquí, ¿no? Para mí eso también es algo que le define y que define a mucha gente en el mundo, incluso a muchos vecinos de aquí, que es compromiso social y compromiso con la vida. Sí, yo, última cosa que quería añadir es, creo que todos estamos de acuerdo que fue clave toda la información que recibimos por parte del vecindario, por parte de los vecinos. Eso le dio una sensación de responsabilidad y de gravedad, de ser, digamos que si hay una balanza, después de tener esa reunión, el hecho de poder hacer una residencia y de poder plasmar esos conceptos era muy, muy importante. Y inclinó, yo creo que un poco la balanza, lo complejo de la situación que hay que plasmar. Y lo importante, porque es la creación de un barrio en realidad, ¿eh? Y todo lo que pasó, porque no hablamos de la creación de un barrio, parece como, ¿sabes? Pero es muchos años, muchísimos años. Y al salir de aquí, antes de ir a deliberar finalmente, fue eso, esa sensación de responsabilidad de decir, ok, o sea, esta residencia, esta parte, este contacto, ya que hemos apostado por esta fórmula, ojo, si no hubiésemos apostado por esta fórmula de residencia, posiblemente podría haber salido otro artista diferente. Eso también lo creo, ¿eh? Creo que en este caso la metodología con la que vamos a trabajar ha sido clave para la elección del artista, así en resumen. Y bueno, el mural va a representar una historia temporal, pero al mismo tiempo va a representar una historia personal. Y la historia personal es lo que escuchamos atentamente cuando nos reunimos con los representantes de la comunidad. Y el talento que todos los artistas tienen, que participaron, es irrefutable. No lo negamos, pero la manera como decir, abordó el tema y visualmente pudo construir la historia, tanto temporal como personal, fue muy impresionante, porque además invirtió tiempo para hacer su investigación. Y en ese tipo de proyectos, la investigación es tan importante como la técnica y el talento personal. Entonces fue una persona que pudo reunir esas cualidades y al final, pues le dieron más puntos. Y al final es matemática. Pero por muy cerquita, ¿eh? Muy cerquita, pero al final es matemática. Uno tiene un 9.9 y el otro tiene un 10. Vamos a decir, para decirlo de una manera
manera gráfica, no para decirlo de una manera como fue. Pero entonces, al final es la opinión de cada uno de nosotros. Fue la opinión de 5 personas. Entonces, eso se evalúa. Pero en su cuestión personal como artista, pues nos reunió todas esas cualidades. ¿Algo que añadir? Vamos cerrando. Pues simplemente para mí la curiosidad que él sí puso y demostró en la propuesta, definitivamente para mí fue el artista que puso más, investigó más, se notaba que él está súper entusiasmado en venir y involucrarse y vivir la historia y ponerla, o sea, él se va a divertir mucho, va a disfrutar mucho con el mural y con ustedes, y se notaba en todo lo que él escribió, y los bocetos las propuestas fueron lindísimas y fue muy difícil, pero cuando teníamos que en verdad ver, ¿no?, cuál es el artista que sabíamos íbamos a traer, a disfrutar el momento con todos ustedes, era decir, para mí era el top. Bueno, pues cerramos ya, es la hora, el Centro Cívico cierra ya a las 9, o sea que tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias a todos por venir, por vuestras preguntas, podemos seguir debatiendo fuera, pero digamos esta sesión ya ha acabado. Muchísimas gracias por todo, seguimos, esto acaba de empezar este proceso, viene ahora la parte más divertida realmente, que no requiere estar en una sala hablando hasta las 9 de la noche, sino pintando y viviendo la historia de un barrio. Entonces, esperemos que la veáis también con nosotros todos y será alrededor de primavera del año que viene, veremos marzo, abril, veremos la agenda también del artista. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias y... los de fuera. Un aplauso para ustedes, señores. Recordar que fuera tenemos a 2 grandes artistas pintando, han estado pintando durante toda la duración de la obra, Elvi y Elisa. Vamos a darles un fuerte abrazo caluroso, que tienen que estar. Heladas.